Hola, soy Patti. Hoy voy a preparar unos tacos de pescado riquísimos. Acompáñame a cocinar. Para preparar estos tacos de pescado voy a usar 1 kilo de filete de tilapia, aceite, harina, pimienta, un sazonador para todo, sal de ajo, paprika, un huevo, cerveza. Por acá vamos a hacer un pico de gallo. Tengo aquí cebolla con limón, cebolla morada y voy a hacer un dip o salsita con chipotle, mayonesa. El aguacate va a ser para presentación, es todo. Antes de empezar los invito a que le den me gusta a la página, al video y que se suscriban al YouTube. Para el pico de gallo voy a utilizar 2 serranos, un limón, un trocito de cebolla, unas ramas de cilantro y medio tomate. Hay que picarlo en cuadritos y le exprimimos las gotas de limón. Y ya bien trozado, solamente le vamos a echar las gotas de limón y un poco de sal. Ya quedó el pico de gallo, vámonos con el aderezo de chipotle. 100 gramos de chipotle aquí adobado, miren, yo usé de esta. Y 100 gramos de mayonesa. Ustedes le pueden echar más o menos, según ustedes lo que coman de chile. Vamos a licuar para formar nuestro aderezo. Miren qué cremosito quedó. Ahora sí, vamos a preparar nuestros tacos. Ya tenemos todo listo. Para el capeado es 1 taza de harina, un huevo. Vamos a ponerle también pimienta, es criterio. Vamos a ponerle sal de ajo. Sal de ajo no le vamos a poner. Primero. Sal de ajo. Vamos a ponerle sazonador. Es para todo tipo de carnes. Vamos a ponerle una cucharadita de paprika para darle un poco de color. Ahí. Ahora sí, vamos a mezclar. Vamos a mezclar así. Primero lo seco. Ahora sí ya está bien mezcladita la harina. Ahora siguen los líquidos. Vamos a echarle poquita cerveza, el huevo y vamos a empezar a mezclar. Aquí le vamos a ir echando cerveza. La consistencia ahorita se las enseño. Como vaya necesitando la cerveza, se la vamos a ir poniendo. Y va a quedar como algo así como la consistencia como de un champurrado. Y vamos a mezclar. Vamos a mezclar bastante, unos 3 minutitos, hasta que se acaben todos los grumos. Miren, así me quedó. Esta es la consistencia. Si ustedes no les puede quedar con su taza porque es más grande, más chica de harina, busquen esta consistencia para que no batallen. Miren. En lo que corto el pescado, voy a ponerle 1 taza de aceite que se vaya calentando. Bueno, yo lo voy a cortar así como si fueran fajitas a lo largo. Ustedes lo pueden cortar como se les acomode mejor. Ya que está todo fileteado el pescado, voy a ponerlo todo en la mezcla. Y aquí lo vamos a bañar y lo vamos a poner en el aceite. Bueno, aquí ya tengo el fuego medio. Los voy a cocinar por 3 minutos de un lado y 3 minutos de otro. Tengo lumbre media. Aquí ya tiene como 3 minutos y medio. Le voy a dar la vuelta, miren. Hay que darle sus 6 a 7 minutos. Porque el pescado es delicado. Miren, ahí está doradito ya. Si a ustedes así les gusta, pues así está bien. Pero si lo quieren más dorado también. Es lo mismo. Miren, así es como nos debe de quedar. Bien, ya está muy doradito. Y así le voy a dar a todos. 3. Calentamos tortillitas ya para preparar los tacos. Aquí tengo ya tortillas. Vamos a ponerle. Ustedes le pueden poner 1 o 2. Yo le voy a poner 2. Los quiero grandes. Su rebanadita de aguacate. Cebollita morada con limón. Pico de gallo.
y el aderezo. Salecita y así nos quedaron nuestros tacos. Bueno, pues así me quedaron mis tacos de pescado. Ojalá y que les guste. Comenten el video y compártanlo. Denle like a la página y suscríbanse en YouTube. Yo los espero en el siguiente video. Muchas bendiciones.